El 25 de agosto de 2010, un avión despegó en un vuelo de corta distancia en la República Democrática del Congo. A bordo iban 18 pasajeros, 3 tripulantes y, si los informes periodísticos posteriores son correctos, un polizón, un pequeño cocodrilo oculto en una bolsa deportiva por un pasajero que quería llevarlo a la capital del país y venderlo para obtener ganancias. El cocodrilo sobreviviría al vuelo que siguió. Pero lo mismo no fue cierto para la gran mayoría de los 21 seres humanos que iban a bordo con él. En 2010, la República Democrática del Congo era una nación en desarrollo con una historia política turbulenta. Su sector de aviación no estaba tan bien establecido como el de muchos otros países. Aunque había muchas aerolíneas en operación, la mayoría tenía historiales de seguridad relativamente pobres, y aún no existían los mismos estándares de seguridad, mantenimiento de registros y reportes que existían en otros países. De hecho, en ese momento, todas las aerolíneas de la República Democrática del Congo estaban oficialmente prohibidas de volar en el espacio aéreo de la Unión Europea debido a sus pobres historiales de seguridad. Philair era una de esas aerolíneas. Esta compañía fue fundada en 1987 por el piloto belga Danny Philomot y operaba vuelos entre varios centros de población con una flota mixta de aviones pequeños y medianos. Esta, como muchas de sus competidoras, no tenía un historial perfecto, ya que al menos 2 de sus reactores fueron declarados pérdida total como resultado de daños sufridos durante aterrizajes rutinarios que salieron mal. Sin embargo, en ese momento Philair no había tenido ningún accidente fatal. El 25 de agosto de 2010, un vuelo despegó del aeropuerto de Semendua, en la República Democrática del Congo, con destino al aeropuerto de Bandundu, cerca de la ciudad capital de Kinshasa. El avión utilizado tenía la matrícula 9QCCN y era un LED L410 Turbolet, un avión bimotor de corto alcance no presurizado, capaz de acomodar a menos de 20 pasajeros y que puede despegar y aterrizar usando pistas cortas o rudimentarias. Este fue el cuarto de 5 vuelos cortos planeados que el avión realizaría ese día, todos con la misma tripulación. En cada parada, algunos pasajeros habían abordado, algunos habían desembarcado y algunos se habían quedado a bordo para una parada posterior. Era común que los vuelos de Philair operaran de esta manera, haciendo múltiples paradas a lo largo de una ruta. En los controles estaban el piloto Danny Philomot, fundador y dueño de la aerolínea, y el primer oficial Chris Wilson. Chris, un ciudadano británico, había trabajado anteriormente como sobrecargo para una aerolínea británica, pero se mudó a la República Democrática del Congo solo unos meses antes para perseguir su sueño de convertirse en piloto en activo. Había completado su entrenamiento y acumulado más de 1000 horas de vuelo. También a bordo iba un sobrecargo y 18 pasajeros. El vuelo debía durar alrededor de 20 minutos en total. La primera parte del vuelo transcurrió sin problemas, pero cuando el avión descendía hacia el aeropuerto de Bandundu, realizó una ida al aire. Es decir, los pilotos decidieron abandonar su primer intento de aterrizaje, ascendieron a una mayor altitud y dieron la vuelta para intentar otra aproximación. Este es un procedimiento perfectamente normal que puede realizarse por diversas razones, incluyendo el viento, la falta de visibilidad o una desalineación con la pista. Una ida al aire se considera un procedimiento de seguridad normal y precautorio. No se considera una señal de que algo esté mal, ni un indicador de una emergencia inminente. Sin embargo, en esta ocasión, antes de que el avión pudiera completar la ida al aire, pareció entrar en pérdida y, según testigos, cayó del cielo como una hoja. Se estrelló en una zona poblada, impactando y destruyendo una casa de adobe. Los ocupantes de la casa habían salido poco antes del accidente, y nadie en tierra resultó herido. El avión, por otro lado, quedó completamente destruido con la pérdida instantánea de 19 vidas. 2 pasajeros fueron extraídos de los restos y llevados al hospital. Uno falleció más tarde a causa de sus heridas, dejando a un solo sobreviviente. Los restos, que no se incendiaron a pesar de que aún había una cantidad significativa de combustible a bordo, fueron examinados y retirados. El Ministerio de Transporte congoleño llevó a cabo una investigación, pero los resultados no se publicaron como podrían haberse hecho en otros países. En las semanas siguientes, aparecieron informes en varios medios locales que afirmaban que el único sobreviviente había revelado la causa del accidente. Supuestamente había un cocodrilo a bordo del avión, que fue introducido de contrabando dentro del equipaje de un pasajero.
Cuando el avión se preparaba para su segundo intento de aterrizaje, el cocodrilo se escapó, lo que provocó que la sobrecargo corriera hacia la parte delantera del avión. Los demás pasajeros la siguieron en un intento de poner distancia entre ellos y el reptil que se había escapado. Este cambio repentino en la distribución del peso fue señalado como la causa del accidente que ocurrió después. Algunas fuentes alegaron que el cocodrilo en sí sobrevivió al accidente, pero luego fue asesinado por uno de los rescatistas con un machete. Muchas fuentes mencionaron un video que mostraba al cocodrilo saliendo de los restos, pero este video nunca fue publicado. La historia, aunque extraordinaria, no es imposible. Animales como gallinas y perros eran transportados rutinariamente en el vuelo y se les permitía estar en la cabina. Los cocodrilos podían ser valiosos, y era concebible que un pasajero quisiera llevar un cocodrilo consigo para venderlo en la capital del país. El cocodrilo habría sido pequeño y no habría representado una amenaza para la vida por sí mismo, pero posiblemente sería lo suficientemente grande como para causar alarma entre los pasajeros y hacer que intentaran alejarse de él. Aunque no hay casos conocidos de aviones que se hayan estrellado debido al movimiento repentino de los pasajeros, es posible, aunque poco probable, que el movimiento brusco de todos a bordo pudiera desestabilizar un avión pequeño. Así, la idea de que el avión se había estrellado debido a un cocodrilo que se escapó pasó a ser ampliamente aceptada. La historia fue publicada en periódicos de todo el mundo, muchos de ellos citando al único sobreviviente como fuente y mencionando el video inédito del cocodrilo saliendo de los restos del avión. Las autoridades de aviación en otros países buscaron más información, pero no pudieron obtenerla. En particular, la rama de investigación de accidentes aéreos británica, que estuvo involucrada debido a la muerte del primer oficial británico Chris Wilson, solicitó la grabadora de datos de vuelo, pero no la recibió. En una declaración describieron la historia del cocodrilo como una suposición vaga, y el veredicto sobre la muerte del primer oficial Chris Wilson quedó abierto. Se especuló sobre otras posibles causas del accidente. El hermano de Chris Wilson, Martin Wilson, declaró que Chris a menudo se quejaba de volar junto al fundador de la aerolínea, Daniel Philomot, haciendo especial referencia a que su vista era deficiente. Él dijo, cada vez que Chris volaba con el señor Philomot, siempre había un incidente u otro. Él dijo que ya no quería volar con él. Él dijo que si no fuera porque podían ver a dónde iban, nunca llegarían a ningún lado porque Philomot no sabía leer los instrumentos. Él dijo que no sabía cómo Philomot seguía vivo. Volaba tan mal. Más o menos al mismo tiempo, la esposa del difunto Daniel Philomot respondió a un artículo de periódico afirmando que su esposo había sido víctima de un acto criminal de sabotaje. Ella señaló que la aerolínea de su esposo acababa de ganar varios contratos importantes, superando a la competencia y potencialmente creando enemigos que podrían querer cometer un sabotaje. Ella insistió en que la flota de Philair estaba bien mantenida, a diferencia de otras flotas en la República Democrática del Congo, pero que los aviones que Daniel mismo debía pilotar habían sido vandalizados o saboteados en varias ocasiones. Aún así, otras fuentes afirman que el accidente sí fue causado por un cambio repentino en la distribución del peso a bordo de la aeronave cuando los pasajeros se movieron hacia la cabina de mando, pero que esto no fue resultado de un cocodrilo escapado a bordo, sino más bien el resultado de que el avión se dirigía hacia una pista de aterrizaje de reserva sin pavimentar, que los pasajeros podrían no haber percibido como un lugar seguro para aterrizar. Sin embargo, al final, la evidencia que podría probar o refutar cualquier teoría no está disponible, y no hay señales de que el Ministerio de Transporte de la República Democrática del Congo tenga la intención de investigar más a fondo. Esto no es inusual, ya que el gobierno de la República Democrática del Congo no siempre investiga los accidentes de aviación con la misma profundidad que las autoridades de algunos otros países. La historia de un avión que se estrelló por culpa de un cocodrilo escapado es extraordinaria y poco probable. Pero la historia se repite tan a menudo y carece de cualquier otra explicación alternativa que probablemente seguirá siendo la causa generalmente aceptada de la pérdida de 20 vidas en un terrible accidente en agosto de 2010